Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal lo lleváis? ¿Os da mucha chapa? Es que esta parte sé que es densa, ¿vale? Y bueno, había que darla, pero quería preguntaros si lo entendéis todo, si tenéis alguna pregunta, algo que comentarme. Al principio no entendemos todo, vamos. Es verdad que es denso. Es denso, es denso. O sea, sé que, pero bueno, que es un seminario un poco también de recuerdo y de poner en relación, o sea, es decir, que los que ya estéis familiarizados con el sistema nervioso y tal, que os habrá a lo mejor servido un poco de recuerdo, pero luego es un poco para entender los mecanismos de acción de la acupuntura, ¿no? Pero si tenéis eso, alguna pregunta o algo, queréis comentar, o algo que no hayáis entendido, o si queréis que reforcemos algo también. Yo te quería También de preguntar cara. una cosilla. Sí, dime, Pablo. Te quería preguntar una cosilla, bueno, pero no tiene mucho que ver con esto. Pasa que me he quedado con la cosa de antes que me ha parecido muy para mí. Es lo del óxido nitroso que provoca la vasodilatación, sí, que me imagino que lo veremos en los seminarios prácticos, pero ya por curiosidad, ¿qué puntos exactamente son los que provocarían esa vasodilatación? Porque para problemillas ya de tendinosis y cosas así que haya que provocar vasodilatación y demás, creo que es interesante. Entonces, bueno, me imagino que lo veremos, pero... Realmente la mayoría de los puntos producen Sí. ese tipo de vasodilatación, porque como el óxido nitroso no tiene una localización fija, digamos que está a nivel de las membranas y demás, en la mayoría cuando haces la estimulación por acupuntura a nivel local, ya solo con eso ya estás liberando óxido nítrico, perdón. Eso, nítrico. De hecho, el nitroso es el de los coches, ¿no? El de Óxido nítrico es de los coches. para que corran más. Es verdad. Pero bueno, luego igualmente sí que veremos puntos que producen una vasodilatación mayor que otros, ¿vale? Entonces sí que se puede contemplar como una mayor liberación del óxido nítrico, ¿vale? Aunque la mayoría, todos, pues yo ya solo por poner la aguja de acupuntura se produce una liberación del óxido nítrico y vasodilatación. Bueno, mañana de todas formas, si podéis, me gustaría hacer un juego interactivo mañana, hacer como un pequeño test de comprensión, ¿vale? A ver si vais cogiendo los conceptos. Además, si podéis descargaros un programa que se llama Kahoot, ahora os lo pondré por el grupo, y de esa manera podemos hacer algún juego que ayude a la comprensión, ¿vale? Últimamente los estoy haciendo así y la verdad es que está bastante divertido y así por lo menos pues la chapa pasa mejor, la chapa que os he dado. Os lo pongo por aquí por el grupo, ¿vale? Para ver si podéis descargaros esa aplicación y mañana hacemos ese juego por la mañana. Venga, pues voy a compartir otra vez la pantalla y terminamos de ver lo que nos queda de la mañana. Bueno, como os he comentado anteriormente, lo que era la capa Weiki, que habla la medicina china, o energía defensiva, pues hablaba de todo este conglomerado de células, de reacciones inmunitarias, y esta capa Wei, que la podemos dividir en la parte de la epidermis, dermis, hipodermis, a nivel superficial. Y estas capas se dividen en el estrato córneo, en la epidermis y la dermis, que se divide en la dermis papilar o la dermis reticular, como tenéis en los apuntes. Entonces, tenemos en la epidermis las células epiteliales,
¿vale? Que tiene una forma cúbica plana, forma de epitelio escamoso estratificado, compuesto de queratinocitos y células pigmentarias melanocitos. Los queratinocitos suponen un 90% aproximadamente. Entonces, ¿qué hace la aguja de acupuntura cuando hace la microlesión? Pues estimula la liberación de esta sustancia P, de la bradicinina que os he dicho, y las prostaglandinas para desarrollar esa respuesta inmunológica en el sitio de la punción, ¿vale? Estas células inmunológicas también, las que estimula son las células de Langerhans o células dendríticas que tienen una capacidad de fagocitar, ¿vale? Fagocitar los bichitos, que digo yo. Y luego las famosas asesinas naturales, las células natural killer, que están también dentro de lo que sería nuestra inmunidad innata y tiene esa capacidad citotóxica de liberación de tumor factor alfa, factor de necrosis tumoral, factor alfa y el interferón gamma, ¿vale? Y el GM-CSF. Luego, los linfocitos intraepidérmicos, ¿vale? Los CD8 a nivel epidérmico. Y luego tenemos células nerviosas, que os he dicho antes, las células de Merkel, que son las que producen mecanotransducción. Y este es el efecto a nivel de la piel que se produce en la epidermis, ¿vale? La liberación de todas estas sustancias. Como vemos, la aguja entra y al pasar los diferentes estratos conecta con las diferentes células, las células de Langerhans, el linfocito T, los CD8, las células dendríticas, células epitelial, los melanocitos. Y lo que os he comentado antes, ¿qué efectos fisiológicos tiene al poner la aguja de acupuntura? Pues la de remodelación de los tejidos, ¿vale? Induce a la regeneración celular, incremento de la permeabilidad vascular, ¿vale? Degradación de los mediadores endógenos tóxicos, regulación, reclutamiento y activación de monocitos y macrófagos, migración y activación de células dendríticas, reclutamiento y activación de células T, reclutamiento y activación de los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, fagocitosis y actividad antimicrobial, y luego efectos sobre las células epiteliales, proteínas de unión y de unión estrecha. Eso sobre la epidermis, y a nivel de la dermis tenemos que se dividía en dermis papilar y dermis reticular, ¿vale? La dermis papilar conforma el tejido conectivo laxo, tiene una forma perpendicular al epitelio, y las células que componen los corpúsculos de Meissner, los fibroblastos, mastocitos, plasmocitos, macrófagos, adipocitos, eosinófilos, vasos sanguíneos y linfocitos. Hay una estructura que son los fibroblastos, que es de gran importancia dentro de la acción de la acupuntura, porque son los que van a permitir esa elasticidad, esa deformación de la matriz extracelular y esa posterior activación de los receptores nerviosos. Y en la dermis reticular, que está conformada por tejido conectivo denso y regular, de forma compacta, las fibras de la epidermis participan en el fenómeno de atrapamiento desencadenado por el enrollamiento de la aguja, también por esos fibroblastos. Habréis visto, o si habéis ya practicado acupuntura, que en algunas aplicaciones hay veces que la aguja se queda atrapada, ¿no? Pues ese atrapamiento de la aguja es producto de esa parte de la dermis reticular, de esos fibroblastos que se quedan enrollados alrededor de la aguja, ¿vale? ¿Te puedo hacer Entonces, una preguntita, Raúl? sí, sí, Mira, claro. me ha pasado a mí una vez, solo me ha pasado una vez, es verdad que solo una vez, y no lo he visto más, pero punturando los jugatúo ya casi en el sacro,
bueno, lumbares, más que nada lumbares, apareció como una inflamación alrededor de la aguja, como una inflamación bastante prominente. Sí, Y a ver, a veces pasa, ya sé, no, creo que eso es lo que me estás sí, hablando. dime, perdona. Se produce como un bulto, ¿no? Sí, Pues probablemente cogerías algún vaso sanguíneo. o sea que no es la sensación esa que sí que tenía alguna vez al sacar la aguja, que cuesta sacarla, que está, eso es, pero sin bulto. Esta vez se quedó ahí como un. Luego se quitó con el tiempo, pero se quedó como una inflamación. No sangró ni nada luego. Al retirar la aguja no hubo sangre, que a veces sale alguna gotita de sangre, pero ahí solo se quedó esa inflamación que me preocupó un poco. Luego ya se empezó a bajar y Sí, bueno, ahí quedó la cosa, pero. es bastante común y bueno, se baja enseguida en cuanto quitas la Mm, aguja, está indicado en poner un poquito de calor y masaje. Un poquito de masaje y tal, nuevamente se disuelve. Puede ser porque hayas cogido un vaso sanguíneo o que hayas cogido o que haya habido una respuesta inflamatoria aguda en el momento, una liberación importante también de sustancias proinflamatorias de mm, tipo histamina, por ejemplo, y que se ha generado una retención de líquidos en la zona. Pero que masajeando normalmente se va. vale. Bueno, que os comentaba de los fibroblastos que son bastante importantes en el mecanismo de acción también de la acupuntura porque ayudan a regular lo que es la curación de las heridas, ayudan a sintetizar fibras de colágeno, ¿vale? O sea, ayudan a reparar la parte de la piel. Por eso en ciertos casos se utiliza la aguja de acupuntura en roturas fibrilares y demás para estimular a la regeneración, ¿vale? De las fibras musculares que sintetizan estas fibras de colágeno. Y luego, como os he dicho, participan en ese fenómeno de atrapamiento entre la aguja y las fibras de la matriz extracelular y también regulan el volumen extracelular y en consecuencia participan en el control del edema de la inflamación. Tenemos aquí los fibroblastos que debido a esa tensión mecánica se forman fibras de estrés y se genera un fibroblasto diferenciado o miofibroblasto a través de las fibras de actina citoplasmática y actina del músculo liso y las fibras de fibronectina y que producen de fibronectina A, producen esa tensión mecánica. Sobre los mastocitos que he comentado anteriormente, también llamados las células cebadas, como digo, también tienen importancia dentro de la acupuntura, precisamente por las respuestas inmunitarias que producen, la activación de las líneas de defensa inmunológicas, reclutamiento de los monocitos y macrófagos, degradación de mediadores endógenos tóxicos, la quimiotransducción y también participa en la remodelación y reparación de las heridas, ¿vale? Almacenan sustancias como la histamina, que os he dicho, sintetizan la histamina, heparina y esos factores quimiotácticos y mediadores lipídicos. Participan en ese proceso de las alergias y las anafilaxis. Y los macrófagos, que eso, tienen la capacidad, son células inmunitarias que tienen la capacidad de fagocitar cuerpos extraños, capacidad de quimiotaxis, como os he dicho, y presentan los antígenos a los linfocitos T colaboradores y conformando lo que es también la inmunidad innata. Actúan también sobre la reparación de tejidos. ¿Vale? Dependiendo de dónde se ubiquen estos macrófagos, pues se les llama de una forma u otra. ¿Vale? Los macrófagos en el sistema nervioso, ¿vale? Se les llama la microglía. Y, por ejemplo, en
también se pueden encontrar a nivel de hueso o a nivel del hígado, ¿vale? A nivel de riñón, ¿vale? En función de donde nos los encontremos, pues se llaman de una forma u otra. Bueno, luego tenemos la dermis reticular, hemos hablado de la dermis papilar, la dermis reticular que participa en las siguientes respuestas acupunturales también, en la generación de señales químicas, reclutamiento de células de la primera línea de defensa, el reflejo de axón y deformación de la matriz extracelular y mecanotransducción, ¿vale? Luego tenemos lo que es el mecanismo de acción de la acupuntura en el tejido subcutáneo, también llamado fascia superficial. Esta fascia superficial se compone de adipocitos, fibroblastos y macrófagos. Y contiene muchos vasos sanguíneos, troncos venosos y terminales nerviosos, ¿vale? Como son efectos a nivel físico. A ver, se me ha quedado bloqueado. Luego tenemos como os he dicho, este tejido subcutáneo o fascia superficial participa en relación a la acupuntura con reforzamiento del reclutamiento de las células inmunológicas, quimiotransducción, también fenómeno de atrapamiento y mecanotransducción y la modulación de la síntesis de colágeno y respuesta antiinflamatoria. Aquí tenemos la fascia, ¿veis? Diferentes tipos, superficial, profunda, ¿vale? Esto era una fascia de alguien con fibromialgia. La fibromialgia que tiene que ver mucho con la activación del sistema inmune, ¿vale? Con respecto a la fascia, ¿vale? Un dolor facial generalizado y una inflamación sistémica generalizada, también debido a factores emocionales y factores alimentarios, ¿vale? Y hay puntos, por ejemplo, de acupuntura para tratar fibromialgia, como pueden ser las famosas 4 puertas o 4 fronteras, intestino grueso 4, hígado 3, ayudaría a trabajar sobre la fibromialgia, ya que el intestino grueso 4 trabaja sobre la activación de las células inmunológicas, activación o desactivación, me refiero, y hígado 3, por ejemplo, que actuaba sobre lo que eran los bloqueos, ¿no? De los canales. Vamos que esa combinación se dice que desbloquea los canales, entonces facilita también que la inflamación se pueda resolver. ¿Tendría que ser contralateral o no? ¿Intestino grueso 4 con hígado 3 o homolateral puede ser? Bilateral. Normalmente se suele poner los dos. A no ser que quieras hacer algo muy específico. Por ejemplo, pues si quieres actuar más en una mujer o en un hombre, en una mujer normalmente se utiliza más la parte derecha y en un hombre más la parte izquierda. Pero normalmente si no te quieres complicar se pone bilateral. Normalmente las punturas unilaterales tienen más efectividad, pero también crean un mayor desequilibrio. Entonces hay que tener un poco claro qué es lo que quieres hacer, porque igualmente la parte derecha actúa más sobre la parte yin, que habla de la medicina china, la parte más estructural o la parte sanguínea. Entonces tiene más influencia sobre los líquidos. Y la parte izquierda tiene más influencia sobre la parte yang, eso es lo que dice la medicina china, sobre la parte de la función, ¿vale? Y sobre la parte del chi
como hablarían ellos en su metáfora. Entonces, sobre eso, por ejemplo, yo si quiero realizar una activación del sistema inmune, una respuesta inmunitaria sobre del intestino grueso, yo me centraría más en la parte izquierda. ¿Vale? La parte derecha estaría más encaminada a la circulación sanguínea o actuar directamente sobre la víscera, sobre el intestino grueso. Si me voy a la parte izquierda, haría una activación más sobre las funciones del punto, que en este caso sabemos que tiene función inmunitaria. Madre mía, lo que hay que saber. Sí, es Joder, complejo. es increíble. Al principio, cuando estamos aprendiendo, se recomiendan más las punturas bilaterales, sobre todo porque las punturas unilaterales crean más desequilibrio dentro del cuerpo. Si se hacen bien, tienen un efecto terapéutico mayor, pero si se hacen mal, puedes crear un desequilibrio mayor. ¿Vale? Pues tenemos mecanismos de acción en la fascia, sobre la fascia superficial que separa el músculo de la piel y forma parte de la hipodermis, y sabemos que está compuesta de tejido conectivo areolar, tejido adiposo y demás. Y la fascia profunda, que se divide en tres, como os he dicho antes, que siempre el número 3 se repite en el cuerpo humano. ¿Vale? Tenemos el epimisio, el perimisio, el endomisio. ¿Vale? Esto tenemos que ponerlo en relación, como os he dicho, al triple recalentador, al concepto de triple recalentador que recoge la medicina china, en el que divide al cuerpo en tres fogones o tres capas embrionarias, tres formas de estructura, ¿vale? El pericardio mismo también se divide en tres y es una fascia, ¿vale? Una fascia que rodea el corazón, una fascia de protección del corazón. Dentro de este mecanismo de acción de la fascia también se conforman los tendones. Por eso os decía que habría que ponerlo en relación también con la vesícula biliar, ¿vale? El triple recalentador tiene una conexión en medicina china con la vesícula biliar, en el canal tendinomuscular, ¿vale? Vesícula biliar y triple recalentador están en el mismo nivel, en el nivel del Shaoyan. Y vemos una correlación anatómica con respecto a eso, ¿vale? Si vemos o entendemos al triple recalentador como una canalización de los líquidos intersticiales y tiene esa conexión con la vesícula biliar que le va a dar estructura, podemos identificar un binomio ahí también de yin-yang, ¿vale? Siendo la vesícula biliar la parte más yin, conformando la parte de los tendones, la parte más estructural de la fascia, y el triple recalentador como la canalización misma del líquido del intersticio, ¿vale? Que hemos hablado al principio de la clase. Y luego, por otro lado, el triple recalentador en relación al pericardio, forman otro binomio, ¿vale? El yin-yang en este caso, en el que el pericardio se conforma como una fascia que rodea al corazón, una fascia que se divide en tres y dando a entender o volviéndonos a mostrar esa relación con el triple recalentador al dividirse en tres y hacer una canalización y una protección del llamado emperador, que es el corazón. Aquí, como veis, las diferentes manifestaciones o divisiones de la fascia, ¿vale? La fascia superficial, que comunica entre la piel y alrededor de los órganos, la fascia profunda, que forma una fuerte red fibrosa interna y constituida de tejido conectivo denso, se une a los tendones, a los ligamentos, y una capa subserosa entre la membrana serosa y la fascia profunda, ¿vale? Digamos que eso sería, lo identificaríamos en medicina china como el elemento tierra, que permite diferenciar o permite la estructura, la base o la tierra donde se asienta el resto.
Pues hemos terminado la parte de recuerdo del sistema nervioso, acciones de la acupuntura con respecto a las sinapsis químicas y eléctricas y neurotransmisores, y a continuación empezaríamos a ver lo que sería el sistema fascial que hemos visto al principio. Este sistema fascial dentro del cuerpo humano y en relación a la acupuntura, a mí me gusta identificarlo como esa parte de telita o membranas que rodean las estructuras, como si hiciésemos una metáfora con un limón o con una cebolla. El cuerpo se estructura también de esa forma, a través de conexiones de tejido conectivo, ¿vale? Entonces, ese tejido conectivo representado en un limón podría ser la parte blanca entre los tabiques intermusculares. Si nosotros identificásemos un canal de acupuntura dentro de este limón partido, el punto de acupuntura entraría por aquí entre el tabique intermuscular, ¿vale? Una forma un poco burda de verlo, pero para que se entienda bien. Este sistema fascial, cómo está configurado, como habéis visto. Esta telita que podéis observar cuando le quitáis o peláis un pollo, por ejemplo. Veis que hay una pequeña membrana que al intentar separar está pegada al resto, y eso es lo que va a facilitar ese enrollamiento de la aguja, esa transducción de señales, y además se ha descubierto que la fascia tiene unas propiedades electroconductoras, ¿vale? Lo que podríamos establecer como un segundo sistema nervioso. Y todavía está por ver y eso está por investigar, pero hay estudios, incluso los propuestos por Ochman, hay un estudio que os lo pondré, que habla de la matriz extracelular y habla de esa transducción de señales eléctricas a través de las fibras, y conecta desde la parte de la fascia superficial hasta la parte del citoesqueleto de las propias células. Es decir, que nosotros cuando utilizamos o giramos la aguja de acupuntura, el estímulo mecánico y el estímulo de tracción llega hasta la parte más interna de la célula, ¿vale? Por tracción. Porque dentro de la célula, lo que es el citoesqueleto, que también se les llama integrinas, tienen una reacción electroquímica que podemos manipular con el efecto de la aguja. Por eso se dan reacciones celulares también. El sistema fascial, a mí me gusta mostrarlo como un sistema perfecto de biotensegridad, ¿vale? Esto es un concepto, el concepto de tensegridad o biotensegridad, que lo recoge la arquitectura, ¿vale? De hecho, ayer traté a una chica que era arquitecta. Digo, joder, estoy estudiando arquitectura. Digo, pues seguro que sabes lo que es la tensegridad. Y dice, hombre, claro. Y digo, pues mira, porque me preguntaba, te preguntan los efectos, ¿no?, de la acupuntura. Digo, pues lo mejor que puedes entender es desde tu profesión y desde ese concepto de cargas, de elementos rígidos y elementos blandos que mantienen la estructura en su sitio. De esta manera nosotros podemos observar también las diferentes patologías que puede presentar una persona en sus cadenas musculares y con relación a los órganos internos, cómo están representados, porque lo que está dentro se manifiesta hacia afuera, ¿vale?, a través de las diferentes capas de la fascia. Y todo esto viene en relación otra vez a los 5 elementos, porque gracias a esta composición estructural de las fascias podemos ver cómo hay una relación perfecta dentro de los órganos, cómo se comunican a través de ligamentos, a través de fascias, cómo se afectan un órgano u otro. Por ejemplo,
Me refiero, nosotros podemos observar como una tosis, por ejemplo, del hígado, puede afectar a la función respiratoria, ¿vale? Y observamos que hay una relación total, ¿no? De la madera frente al metal. Entonces, si a nivel estructural también existe una disfunción, podríamos decir, un hígado que está fuera de su sitio, puede afectar a la mecánica ventilatoria debido a todo este sistema de tensiones y de fascia, ¿vale? Esta imagen que veis aquí es lo que os comentaba de la matriz extracelular y cómo el citoesqueleto de esta matriz dentro de la célula conecta más allá de la propia célula, del propio núcleo de la célula, con la matriz extracelular, a través de las integrinas, se llaman. Y como vemos, esto lo podemos poner en relación las cadenas musculares. Aquí hicimos una correlación, pero bueno, esto lo veremos más adelante, mañana, cuando veamos la estimulación neurorefleja y la comunicación de todas estas fascias, ¿vale? Os voy a presentar ahora el estudio que hizo la doctora Helen Langevin, que os he comentado al principio, con respecto a los meridianos y su canalización a través del intersticio. Este es el modelo que propone la doctora Langevin en su estudio, ¿vale? En el que al colocar la aguja, como hemos visto, en el punto de acupuntura, se produce un enrollamiento, ¿vale? Al provocar una rotación de esta aguja, se produce un enrollamiento de todas las fibras musculares, los fibroblastos, ¿vale? Las fibras de colágeno. Y no estamos viendo nada, ¿eh? No se ve. Vale. No estoy compartiendo, ¿no? Vale. Hablamos de qué es un meridiano, ¿vale? Que es como he empezado al principio, hablando de el meridiano en general. Cuando la acupuntura llegó a Europa a través de los franceses, ¿vale? Pues se le dio un concepto un poco místico, esotérico, concepto de meridiano como canalización de la energía. Entonces se identificó como si fuese el meridiano de Greenwich o algo así, es decir, como si fuese algo muy etéreo, cuando en realidad un meridiano es algo muy físico, es un canal, ¿vale? Es donde no hay. Entonces, estos meridianos, pues como os he dicho, la doctora Helen Langevin los localizó o ha hecho un modelo en el que podemos identificar un tabique intermuscular, ¿vale? Tenemos los músculos y en los tabiques intermusculares es donde se situaría la aguja, porque hay, digamos, como una falta de materia, ¿no? Una falta de tejido ahí, pero lo que hay es una gran cantidad de sustrato neuronal, una gran cantidad de fibras de colágeno, de fibroblastos, de células inmunitarias, de todo lo que hemos visto a lo largo de hoy. Y sobre todo de terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas que nosotros al girar la aguja se van a despolarizar y provocan una tracción de la fascia, una tracción de todo el tejido conectivo, ¿vale? Que van a provocar una activación de estos nociceptores, estos termorreceptores, ya no solo a nivel local, sino de toda la cadena. Entonces se produce un efecto muchas veces cuando hacemos la acupuntura y empezamos a tirar de la aguja,
Porque que sepáis que, bueno, se dice la medicina china. Bueno, yo coloco la aguja y que haga y le rezo a la Virgen, que haga efecto, ¿no? Muchas veces nos creemos que es eso. Creemos que ponemos la aguja y por poner la aguja, pues sí, tiene un efecto. Pero si queremos lograr el efecto real de analgesia y un efecto terapéutico a nivel neurológico, tenemos que trabajar un poquito con la aguja. Y dependiendo de cómo trabajemos con ella, pues vamos a tener mejores resultados o peores, no sabemos. Depende si se hace mal. Entonces, si nosotros empezamos a traccionar desde aquí, del tejido conectivo, llega un punto que la persona empieza a notar por despolarización de los receptores o nociceptores adyacentes o del canal donde estemos, esa sensación de entumecimiento, esa sensación de calor, esa sensación de presión o presión profunda, en función de la cantidad de neuroreceptores que hayamos despolarizado. ¿Vale? Y Ese es el Deki, ¿no? es el de chi, eso es. ¿Y tú siempre recomiendas manipular la aguja? No, siempre no. Siempre que se sepa lo que se quiere hacer. Claro. Claro, porque hay muchas veces que bueno, y sobre todo al principio, incluyo que cuando terminas acupuntura al principio, dices, oh, es que no sé qué hacer, no sé si tengo que tonificar, no sé si tengo que dispersar, no sé si tengo que... Y muchas veces te dicen, mira, colocas la aguja en el punto, regulas y le dejas al cuerpo que se equilibre el solo. Bueno, está bien, es una forma de tratamiento y de hecho la gran mayoría de los acupuntores tratan así. O sea, llegan, saben la función del punto y tal, pero tampoco se complican mucho más a la hora de manipular la aguja. Pero si realmente sabes lo que quieres hacer y sabes si tienes que dispersar o tonificar el punto y demás, el efecto es mucho mayor. O sea, es cuando ¿Eso lo vamos ya... a ver en los seminarios prácticos? ¿Nos lo vais a enseñar y eso? Bueno, os lo puedo comentar lo que pueda y lo que sepa. Es decir, que el cuerpo, el curso va más enfocado al tratamiento del dolor y a lo mejor en este caso no tiene tanta relevancia, ¿vale? Lo que es el tema de, porque vamos a tocar puntos a nivel del sistema nervioso y ya sabemos que solo por poner la aguja vamos a provocar un efecto de dolor. Pero sí os lo comentaré, si queréis, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Si hay que dispersar o si hay que tonificar, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo, si hay un exceso de edema en la zona y el punto me pide dispersar, pues claro que va a tener más efectividad si yo me pongo a manipular la aguja como se debe. Entonces ahí es donde nos va a dar un poco la diferenciación en la efectividad de los tratamientos. Que no nos queremos complicar la vida, porque hay veces que eh, el ponernos a dispersar una zona y si nos equivocamos puede provocar un efecto contrario, ¿vale? Es decir, que la acupuntura es muy noble en ese sentido, sobre todo cuando se hace en regulación. Cuando nos ponemos a manipular aguja, ahí sí que se pueden dar efectos adversos, ¿vale? Entonces tenemos, digamos que es un poco más para acupuntura avanzada. Lo comentaré, pero no es el propósito del curso, ¿vale? Aquí otra imagen, como veis, dentro del estudio de la doctora, en el que, como veis, la fascia, depende de las vueltas que le dé a la aguja, se queda más enrollada o menos. ¿Veis? Todo esto es tejido conectivo enrollado en la aguja. 0 vueltas, según la ha puesto, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6, 7. Digo esto a nivel microscópico, cómo es la aguja, depende de los aumentos que le han metido. Esta es la foto que se publicó en,
los medios de comunicación, cuando descubrieron el intersticio, vieron cómo era el tejido conectivo, la fascia, y vieron la canalización del sistema intersticial, ¿vale? Que supone hasta un 20% del líquido extracelular, ¿vale? Esa canalización supone un 20% del líquido extracelular. Entonces, este intersticio, digamos que es una red de canales. Bueno, vamos a dejar así por hoy, ¿vale? Quiero preguntaros qué tal la clase. Sé que ha sido un poquito densa, lo siento. ¿Habéis entendido todo? ¿Tenéis alguna duda? ¿Así? ¿A bote pronto? Entender sí, pero macho, me doy cuenta de que no tengo ni idea de nada, de que eres una Bueno, máquina. pero eso es normal al principio, que estamos empezando y además son conceptos que son, o sea, es denso, es decir, el cuerpo humano es complicado. Sabemos que el cuerpo humano es un universo dentro de otro universo. Y lo que sabemos hoy, dentro de a lo mejor de 50 Ya, años, sí, pues sí. habrá avanzado y tendremos que volver a reexplicarlo o volver a reinventarnos. De ahí lo bonito de integrar, de la medicina integrativa y de ver la tradición, de estudiar la medicina clásica y de ver cómo los chinos lo identificaban de una forma y hablaban en metáforas de lo que era el chi, de lo que era el yin, de lo que era el yang, porque no tenían los medios que teníamos hoy. Seguramente si los chinos de entonces hubiesen tenido microscopios, hubiesen tenido la tecnología que teníamos hoy, también lo hubiesen explicado de esa forma. Entonces, bueno, pues es bonito porque es una forma de volver a redescubrir la rueda. Sí, sí, Que es complicado porque, claro, complicado. es mucha materia y es intentar integrar todo lo denso que es la medicina occidental. Porque la medicina occidental, lo bueno que tiene es que es súper analítica, es de análisis de cada estructura al máximo, con lo bonito que tiene la medicina china, que ya tenía desde entonces, que era el relacionar todo, que era lo que se llama la medicina en redes, ¿vale? De integrar todo y de llegar a ver desde lo más analítico a lo más funcional, ¿vale? De cómo está todo conectado, ¿no? Habéis visto el sistema nervioso con el sistema facial y demás, pero tener siempre claro un referente, un modelo, como por ejemplo puede ser el de los 5 elementos, en el que podemos englobar todo y a lo mejor cuando una cosa nos parece demasiado difícil, empezar a pensar de esa manera, como los chinos, y decir, bueno, pues si esto se relaciona con esto, tal, 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 tiene que haber alguna conexión, y efectivamente, y la hay. Y hay relaciones que todavía se tienen que seguir descubriendo. De hecho, los últimos premios Nobel se han centrado algunos en el estudio de la medicina china. Por ejemplo, en el 2015 la doctora Tu Yuyu, que redescubrió el uso de la artemisina a través de la Artemisia annua, ¿vale? Para el tratamiento de la malaria, por ejemplo, o estos doctores que también descubrieron la proteína PER y la proteína TIM con respecto a los ciclos circadianos, que ya lo recogía la medicina china y sabíamos que cada 2 horas se cambia la dominancia de los órganos internos y eso ya la medicina china ya lo sabía. Pero claro, hasta que no ha llegado la ciencia y lo ha podido demostrar, y decir, pues sí, sí, esto es que hay una proteína que es que va cambiando cada 2 horas, la proteína PER y la proteína TIM, que está presente en los mamíferos, bueno, no en los mamíferos, en los organismos, porque también el estudio lo hizo con las moscas del vinagre y observó que estos ciclos circadianos se daban en los animales. O sea que, como veis, que un tema muy, muy bonito. A mí la verdad es que me Increíble, parece. ¿eh? A mí también. Bueno, De y todas mañana, formas, sí, no, que yo espero que llegue a la práctica, lo veamos de otra manera también. claro, Al claro, final ahora eso es mucha información, no lo podemos ver in situ, entonces eso también te complica un poco. claro, Y luego yo tengo otra cosa, bueno, lo he puesto por el WhatsApp. Yo es que no sé si esta vez me he equivocado con los apuntes, los tengo mal colocados o algo, pero me es muy difícil a veces seguir
mis apuntes con los apuntes que tú nos pones, porque hay imágenes que no tengo, entonces hay veces que me saturo un poco de decir, a ver por dónde vamos, para coordinar con mis apuntes, porque quiero atenderte a ti, pero también tengo que ir buscando apuntes, o quiero apuntar, pero no te puedo atender de todo. Entonces eso me... Bueno, pero las diapositivas también os las pasaré. Gracias. Os las pasaremos. Sí, estaban un poco invertidos la presentación, pero porque era para explicar todo lo que era el sistema nervioso y cómo, en qué se fundamentaba la acupuntura. De que luego al principio empieza con los apuntes, los estratos de la piel, de las diferentes partes de la fascia y demás. Pero vamos, que os pasaré las diapositivas igualmente. Y mañana continuaremos, ¿vale? Mañana continuamos con lo que es la diferenciación y correlación de las fascias, con los canales que describe la medicina china y luego nos meteremos un poco más en lo que es el sistema nervioso. Gracias. ¿Vale? Pues nada más por hoy. Muchas gracias a todos. A ti. Me ha encantado veros. Mañana. Más bien me habéis visto vosotros a mí. Que lo malo también de estar aquí, pues bueno, que a veces pues se pierde un poco la interacción directa con los humanos. Entonces, bueno, en las clases presenciales, pues todo esto lo pondremos también, lo podremos ver más in situ, pues cuando veamos la sensación de pinchazo, la sensación de calor, pues ahí ya podemos identificar, pues mira, esto es una fibra C, pues esto es una fibra B, lo que hemos estimulado, ¿vale? Lo veremos más en la práctica. Muy bien, muy interesante todo. Bueno, muchas gracias a todos, descansad, digerid esto, tened mucho estómago y mucho bazo para digerir y mañana continuamos, ¿vale? Os veo a las 10. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Muy bien, chicos. Hasta mañana. Gracias, Raúl.